Listo. Bueno, vamos a resolver el parcial de astronomía general que corresponde a la primera fecha. En este parcial se trató de transformación de coordenadas. El primer ejercicio indica que a partir de las coordenadas horizontales de un astro, en la cual nos dan el valor del azimut y el valor de la distancia cenital, además de la latitud del observador, hay que, a partir de estos datos, representar al astro en la esfera celeste, ubicarlo, ubicar sus coordenadas horizontales y ecuatoriales, y posteriormente determinar cuáles son las coordenadas ecuatoriales locales a partir de las coordenadas horizontales. Es un ejercicio típico de transformación de coordenadas. Entonces empezamos dibujando la esfera celeste, que es lo que nos piden en el primer inciso. Fíjense que como nos dan las coordenadas horizontales, bueno, algo que se hace siempre es que el primer plano que se dibuja, el primer plano fundamental, es el plano del horizonte. ¿De acuerdo? El plano del horizonte es el plano fundamental del sistema de coordenadas horizontales. El eje fundamental en el sistema de coordenadas horizontales es el eje zenit-nadir. ¿De acuerdo? Que es perpendicular al plano del horizonte. Este es el horizonte. Bueno, lo que podemos ver ahora es que la latitud es negativa. Como la latitud es negativa, el polo celeste elevado es el polo sur. Y ese polo sur, que va a estar elevado, que va a estar en esta región superior de la esfera celeste, lo podemos ubicar por acá o lo podemos ubicar por acá, a 75 grados del plano del horizonte. ¿En cuál de las dos posiciones lo vamos a ubicar? Bueno, eso va a depender de que el astro nos quede adelante en la esfera celeste. Solamente una de esas dos elecciones nos permite que el astro quede adelante. Vamos a imaginar que esta es la elección correcta, ¿de acuerdo? Por acá quedaría el polo sur, acá está el centro de la esfera, por acá quedaría el polo norte. Bueno, fíjense que entonces aquí estaría el punto cardinal sur, por aquí estaría el punto cardinal norte. Ahora lo que hacemos es ubicar el plano del ecuador. Ubicamos el plano del ecuador de esta manera, perpendicular a la línea de los polos. Fíjense que este es el plano del ecuador. Vamos a ubicar los puntos cardinales este y oeste. Si miramos hacia el norte, el brazo derecho apunta hacia el este, así que este es el este y este es el oeste. Fíjense que el azimut vale 318 grados. El azimut del astro se grafica desde el sur hacia el oeste. Desde el sur hacia el oeste, fíjense que desde el sur hasta el punto cardinal oeste hay 90 grados. Desde el oeste hasta el norte hay 90 más, desde el norte hasta el este hay 90 más, y finalmente desde el este hasta el sur hay 90 más. En total 360 grados cierra toda la vuelta. Fíjense que queremos ubicar 318 grados. Desde el sur hacia el oeste hacemos 90. Hasta el norte hacemos 90 más, 180. Hasta el este hacemos 90 más, 270. Y para llegar a 318 grados nos falta 48 grados. Es decir, terminamos por acá. Fíjense entonces que el azimut termina detrás de la esfera celeste. Por lo tanto, elegir colocar el polo sur en esta posición es incorrecto, es poco práctico, porque con eso el astro nos va a quedar detrás. Así que vamos a retroceder en todas las cosas que fuimos haciendo hasta aquella en la cual ubicamos el polo, y vamos a ubicarlo en otra posición, vamos a ubicarlo del otro lado. El polo sur entonces tiene que estar acá para que el astro quede adelante. ¿De acuerdo? Adelante en la esfera celeste. Entonces, si acá está el polo sur, acá estará el punto cardinal sur y acá estará el punto cardinal norte. Una vez que tenemos los polos, vamos a graficar el plano fundamental del sistema ecuatorial, es decir, vamos a graficar al ecuador celeste. Y el ecuador celeste es algo así. Muy bien, entonces acá tenemos los dos puntos cardinales que nos faltan. Fíjense que si miramos hacia el norte, nuevamente el brazo derecho apunta hacia el este. Así que por acá está el este y acá estará el oeste. Bien, tenemos que irnos 318 grados para marcar el azimut. Desde el sur hacia el oeste. Entonces empezamos.
Desde el sur hasta el oeste hacemos 90. Y el azimut se mide sobre el plano del horizonte, eso es importante. Desde el sur hasta el oeste hacemos 90. Si seguimos de largo y nos vamos hasta el punto cardinal norte, hacemos 90 más. En total ahí tenemos 180. Seguimos y llegamos hasta el punto cardinal este. Ahí tenemos 90 más. 180 más 90, 270. Todavía nos faltan 48 grados más para llegar a los 318. Es más o menos hasta acá. Más o menos hasta acá. Y aquí ya tenemos ubicado el azimut del astro. Y todo esto es el azimut. Una vez que tenemos ubicado el azimut, lo que sigue es ubicar la vertical del astro. La vertical del astro es un círculo máximo que pasa por el cenit nadir y además pasa por este punto final del azimut. Entonces la vertical del astro sería algo así. Llega hasta acá y va a seguir hasta el nadir. Ahí está la vertical del astro. Muy bien. Ahora, en la vertical del astro, sobre la vertical del astro, vamos a ubicar la segunda coordenada horizontal que nos dan, que es la distancia cenital. La distancia cenital se mide desde el cenit hasta el astro, a lo largo de la vertical del astro. Entonces empezamos. Desde el cenit nos vamos 67 grados, o sea, más o menos hasta acá. Más o menos hasta acá. Ahí tenemos la distancia cenital. Muy bien. Y con eso habremos ubicado al astro. Aquí estará el astro. Perfecto. Ahora que tenemos ubicado al astro, lo que seguía en el ejercicio es ubicar el meridiano del astro. El meridiano del astro es un círculo máximo que pasa por los polos, es perpendicular al ecuador y pasa por el astro. Entonces, empezamos desde el polo sur, tiene que pasar por el astro, fíjense que es algo. Déjenme borrar un poco. Bueno, ahí está. Desde el polo sur, pasamos por el astro, seguimos perpendicular al ecuador, y seguimos hasta llegar hasta el otro polo. Bien, algo así es el meridiano del astro. Sobre el meridiano del astro se ubica la declinación. ¿Bien? La declinación se grafica desde el ecuador celeste hasta el astro. Y es positiva si se va hacia el polo norte, negativa si se va hacia el polo sur. Como acá se está yendo hacia el polo norte, es negativa esta declinación, y por lo tanto, para marcarla, tenemos que poner valor absoluto. ¿Bien? Voy a borrar acá la distancia cenital, que acá se ve feo, y la voy a poner de este lado. Con eso estamos ubicando la declinación. Muy bien. Y ahora, nos falta ubicar la otra coordenada ecuatorial local, que es el ángulo horario. El ángulo horario se marca desde el meridiano superior del lugar hasta el meridiano del astro, y se mide sobre el ecuador, desde el meridiano superior del lugar hacia el oeste. Así que nos tenemos que ir desde el meridiano superior del lugar, vamos hasta el oeste, seguimos, damos la vuelta y llegamos hasta acá, hasta el meridiano del astro. Todo esto será el ángulo horario. Y esa es la primera parte del ejercicio, en la cual hemos ubicado el astro a partir de las coordenadas horizontales, y una vez ubicadas las coordenadas horizontales, y una vez ubicado el astro, pasamos a graficar las coordenadas ecuatoriales locales. Esa es la parte A del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿A cómo lo fuimos haciendo? Bueno, si no hay dudas, no pasa nada. Después, si hay algo en el chat, por favor, alguien si lo puede leer.
Y si no, después lo podemos ver en el grupo de WhatsApp, así que no hay problema. Pero esta es la Yo primera te parte. lo ¿Cómo? voy viendo, Pablo. Dale. Después, ahí André en el chat del grupo de WhatsApp dejó un ejercicio, pero es el 2. Después lo hacemos. Dale, dale, perfecto. Bueno, y esta sería la parte A del ejercicio. La parte B, lo que pedían, a ver, déjenme leerlo, lo que pedía era dibujar el triángulo de posición e indicar sus elementos. Muy bien, vamos a ubicar el triángulo de posición. Para eso vamos a hacerlo acá mismo. B. Perdón, voy a borrar acá. Está muy grueso el trazo. Listo. B. Este era el horizonte y este de acá era el ecuador. B. Triángulo de posición. Para ubicar el triángulo de posición, fíjense que los vértices, un vértice siempre es el astro. El otro vértice suele ser el polo elevado. Y el último, el cenit. En el caso que no usemos el polo elevado y usemos el polo que está debajo, bueno, en ese caso usaremos el nadir en lugar del cenit. Pero fíjense que acá, por tal como está el astro, lo que es más conveniente es utilizar como vértices el polo sur celeste, el cenit y el astro. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser los vértices. Los vértices del triángulo de posición son, uno siempre es el astro. El otro es alguno de los polos. Conviene usar, como el astro está por arriba del horizonte, conviene usar el polo elevado. Cuando el astro quede debajo del horizonte, muchas veces ahí conviene usar el otro polo y el nadir. Pero bueno, acá vamos a ver el polo elevado, que es el polo sur, y el cenit. Esos van a ser los vértices. Ahora, para los arcos, fíjense lo siguiente. El astro y el cenit están unidos por la vertical del astro, porque entre el astro y el cenit lo que se marca es la distancia cenital, y la distancia cenital se marca a lo largo de la vertical del astro. Entonces, por un lado tenemos la vertical del astro. Muy bien. Por otro lado, entre el astro y el polo están vinculados por el meridiano del astro, porque a lo largo del meridiano del astro se mide la declinación. Bien. Entonces, vamos a poner como otro arco el meridiano del astro. En realidad es un fragmento del meridiano del astro. Igual que el primer arco es un fragmento de la vertical del astro. Y por último, tenemos que ubicar un arco que una al polo sur y al cenit, que son los otros vértices. Y fíjense que esto va a ser un fragmento del meridiano del lugar. El meridiano del lugar. Muy bien. Entonces, vamos a ubicar ese triángulo. Fíjense que si aquí ponemos el astro, aquí ponemos al polo sur y aquí ponemos al cenit, entre el astro y el cenit está la vertical del lugar. Entre el cenit y el polo hay el arco es un fragmento del meridiano del lugar. Acá tenemos la vertical del astro, meridiano del lugar, y entre el polo elevado y el astro, un fragmento del meridiano del astro. Muy bien. Buenísimo. Ahora, el arco entre el astro y el cenit es evidentemente, tiene como longitud la distancia cenital. Por definición, la distancia cenital se mide desde el cenit hasta el astro a lo largo de la vertical del astro. Muy bien. Entre el astro y el polo, el arco tendrá una longitud dada por, fíjense lo siguiente, se mide a lo largo de el meridiano del astro. Acá está el polo elevado, por acá está el astro y acá está el plano del ecuador. Bien. Entre el polo y el ecuador hay 90 grados. Y entre el ecuador y el astro está el valor absoluto de la declinación. Por lo tanto, entre el polo y el astro, esto vale 90 menos valor absoluto de la declinación, que es lo que le falta al valor absoluto de la declinación para sumar 90 grados. Aquí va 90 menos valor absoluto de la declinación. Y por último, fíjense que acá tenemos cenit, polo y el punto cardinal sur. Esto es algo así. Acá está el horizonte.
Acá está el punto cardinal sur, por acá está el polo sur y por acá está el cenit. Fíjense que entre el sur y el polo elevado, este arco es el valor absoluto de la latitud. ¿Bien? Porque la latitud es negativa, así que hay que ponerlo con valor absoluto. Y entre el horizonte y el cenit hay 90 grados. Por lo tanto, nuevamente, esto será 90 menos valor absoluto de la latitud. Porque es la resta entre todo y esto de acá, que me da este pedacito. Así que este de acá tiene como longitud 90 menos valor absoluto de la latitud. Y así es como ubicamos la longitud de los arcos. ¿Alguno tiene una duda respecto a por qué hemos puesto estos valores para los arcos del triángulo de posición? Bueno, cualquier cosa lo vamos charlando. Vamos ahora a marcar los ángulos interiores. Hay un ángulo que no lo vamos a conocer nunca, que es el ángulo paraláctico, que es el ángulo del vértice en el cual se encuentra el astro. Pero los otros dos sí los podemos determinar. Vamos a empezar con este, el que tiene como vértice el cenit. El cenit, fíjense lo siguiente, a ver, va a estar vinculado a coordenadas horizontales, en particular a la coordenada que se marca sobre el plano fundamental de las coordenadas del sistema de coordenadas horizontales, la cual es el azimut. Fíjense que este ángulo, en el vértice del cenit, es un ángulo diedro que está dada por esta apertura, esta apertura, esta apertura, esta apertura, esta apertura de acá que es muy pequeña. ¿Bien? Fíjense que esta apertura de acá, este cachito, es lo que le falta a todo el azimut para completar una vuelta. Porque el azimut se mide desde el sur hasta el vertical del astro, llega hasta acá. Le falta solo este cachito para completar toda la vuelta. Por lo tanto, si queremos la longitud de este pedacito, será toda la vuelta menos el valor del azimut. Toda la vuelta es 360 grados. Por lo tanto, este pedazo de acá, que se corresponde con este ángulo, será 360 grados menos el valor del azimut. Así que aquí el ángulo es 360 grados menos el valor del azimut. Y el mismo análisis hacemos para el ángulo subtendido por el polo. Bien, va a ser el ángulo entre esto de acá. Entre el meridiano del astro y el meridiano del lugar. Y fíjense que eso vamos a llegar hasta el plano fundamental del sistema ecuatorial, es decir, hasta el ecuador, y fíjense lo siguiente, nuevamente obtendremos este pedazo, que es lo que le falta al ángulo horario para sumar una vuelta completa. O sea, será 360 grados menos el valor del ángulo horario. Esto de acá. Será 360 grados menos el valor del ángulo horario. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Le da otra cosa como resultado de los ángulos interiores? ¿O estamos de acuerdo? Si quieren, mírenlo. Despacio. Lo vamos a poner un poco más grande en una nueva hoja. Acá. Para marcar bien el triángulo de posición. A ver, perdón. Esto en realidad sería algo así. Algo así. Acá está el polo elevado, el astro y el cenit. Este de acá tenía como longitud 90 menos valor absoluto de la declinación. De aquí hasta aquí era 90 menos valor absoluto de la latitud. De aquí hasta aquí era distancia cenital. Acá teníamos como ángulo 360 grados menos el azimut.
Y aquí teníamos como ángulo 360 grados menos el ángulo horario. ¿Bien? Acá estoy escribiendo nuevamente el triángulo de oposición, solamente que un poco más grande. Este era el resultado del inciso B. Muy bien. Hasta acá es más o menos el 75% del ejercicio. Si llegaron bien al triángulo de oposición, lo que sigue probablemente también lo hagan bien, porque únicamente es hacer cuentas. ¿Bien? Es hacer las cuentas que nos permitan determinar las otras coordenadas a las que queremos llegar. Tenemos las horizontales, queremos llegar a las ecuatoriales locales. Y justamente ese es el punto C. Determinar esas coordenadas ecuatoriales, es decir, determinar ángulo horario y declinación. ¿Bien? Bueno, para eso vamos a usar algunas fórmulas de trigonometría esférica. La ley de senos, el teorema del coseno y la fórmula de los 5 elementos. Empezamos con la ley de senos. La ley de senos nos indica lo siguiente. Si tenemos un triángulo de la siguiente manera, un triángulo esférico que tiene ángulos interiores A, B, C mayúsculas y arcos A minúscula, B minúscula, C minúscula, en trigonometría esférica lo que tenemos es que la relación del seno de los ángulos es igual a la relación del seno de los arcos, donde tenemos que tener en cuenta que lo que va en el cociente es tal que acá aparece el ángulo interior y acá aparece el arco que se le opone, fíjense, el arco que se le opone. Acá tenemos B mayor, B mayúscula y B minúscula, y es el arco que se le opone. ¿Bien? Bueno, acá vamos a hacer eso. Acá los ángulos que tenemos es 360 menos T, 360 menos A. Así que empezamos. Seno de 360 menos T dividido. ¿Cuál es el arco que se le opone a 360 menos T? Y este, el que tiene como longitud la distancia cenital. Seno de la distancia cenital. Es igual a el seno de este de acá, 360 menos A, el otro ángulo interior. Y fíjense que el arco que se le opone es este, ¿no? Es este de acá. Así que va dividido el seno de 90 menos valor absoluto de la declinación. Bien, ¿qué cosa es el seno de 360 menos t? Bueno, tenemos que usar la fórmula del seno de la resta. El seno de la resta es seno del primero, coseno del segundo. Como acá dice menos, acá también va menos. Coseno del primero por el seno del segundo. Y fíjense que seno de 360 es 0. Coseno de 360 es 1. 0 por coseno es 0. Así que acá queda menos 1 por seno de t. O sea, esto vale menos seno de t. Con el menos adelante. Lo mismo para seno de 360 menos a. Es lo mismo, solamente que cambia el t por a. Esto es menos seno de a. Luego tenemos el seno de 90 menos valor absoluto de la declinación. Nuevamente sería seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero por el seno del segundo. Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Por lo tanto, esto queda coseno del valor absoluto de la declinación. Y listo. Así es como quedarían estas relaciones. Entonces, ahora reemplazamos, reemplazando, y tenemos, en lugar del primer numerador, seno de 360 menos t, tenemos menos seno de t. En el del primer denominador sería seno de z. Seno de 360 menos a es menos seno de a. Dividido, seno de 90 menos valor absoluto de la declinación, que es coseno del valor absoluto de la declinación. Fíjense entonces que menos y menos se cancelan. Y aquí tendríamos el seno de la distancia cenital, pasa a multiplicar, tenemos seno de a, seno de z, es igual a seno de t, coseno de esto. Bueno, el azimut vale 318 grados, por lo tanto el azimut pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante
el seno es negativo. La distancia cenital es un ángulo del primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, el seno es positivo. Muy bien. El valor absoluto de la declinación. La declinación va de menos 90 a 90. Por lo tanto, el valor absoluto de la declinación va de 0 a 90. Es decir, es un ángulo del primer cuadrante. Por lo tanto, el coseno de este ángulo del primer cuadrante es positivo. ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, seno de A del azimut es negativo, lo que acabamos de ver. Seno de Z, este es un Z, es positivo. Por lo tanto, acá tenemos el producto de algo negativo y algo positivo. Este producto da negativo. Coseno de esto es positivo. Por lo tanto, tenemos algo positivo multiplicado por el seno del ángulo horario debe dar algo negativo. Por lo tanto, el signo que debe tener el seno del ángulo horario, para que esto se cumpla, queda determinado. Entonces, el seno del ángulo horario debe ser negativo, porque menos por más es menos. Y si el seno del ángulo horario es negativo, el ángulo horario solamente le queda poder pertenecer al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante. Esas son las dos posibilidades que salen al utilizar la ley de seno. La ley de seno se utiliza para eso, para determinar los posibles cuadrantes del ángulo horario. Entonces acá tenemos que el ángulo horario pertenece al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante. Y esa es la conclusión que se obtiene en este paso. Muy bien. Vamos a borrar y vamos a continuar con el segundo paso, que es el teorema del coseno. ¿De acuerdo? No se preocupen que esto va a quedar grabado. Borramos esto. Y en el teorema del coseno, lo que vamos a obtener es el valor de la otra coordenada, la que hasta ahora no hemos empezado a determinar. Sabemos que las coordenadas ecuatoriales locales son dos, son la declinación y el ángulo horario. Ya hemos obtenido información sobre el ángulo horario. Ahora, a partir del teorema del coseno, vamos a obtener información de la otra coordenada, de la declinación. La diferencia es que no es que vamos a restringir en qué cuadrante puede estar. Ahora lo que vamos a hacer es determinar con precisión cuánto vale la declinación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer eso. Para eso recordamos el teorema del coseno, el cual nos indicaba lo siguiente. El coseno de un arco es igual al producto de los cosenos de los otros arcos más el producto de los senos por el coseno de el ángulo que se le opone a este primer arco. ¿Bien? Donde estamos hablando de, acá va A, acá va B, acá va C, acá va A, acá va B, acá va C. Muy bien. ¿Qué arco ponemos de este lado? Y aquel arco que contiene lo que queremos hallar. Fíjense que acá los arcos, ¿quiénes son? Z, distancia cenital, 90 menos algo que tiene que ver con la latitud, y 90 menos algo que tiene que ver con la declinación. La distancia cenital ya la sabemos. 90 menos valor absoluto de la latitud también lo sabemos, porque conocemos cuánto vale la latitud. Es este el arco que queremos, porque queremos determinar justamente la declinación. O sea que acá va coseno de 90 menos valor absoluto de la declinación. Muy bien, aquí va el producto de los otros arcos. O sea, coseno de 90 menos phi por el coseno de esto, la distancia cenital, más el producto de los senos, por el coseno del ángulo interior que se le opone al arco 90 menos phi. A 90 menos phi, ¿quién se le opone? A 90 menos phi, 90 menos delta, perdón, se le opone este ángulo, 360 menos A. Coseno de 360 menos A.
Listo. Entonces, si queremos coseno de 90 menos el valor absoluto de la declinación, esto es igual al producto de los cosenos. Como acá dice menos, se pone más. El producto de los senos. Seno de 90, seno de valor absoluto de 10. Coseno de 90 es 0. Y seno de 90 es 1. Así que esto queda seno de esto. Muy bien. Lo mismo para coseno de 90 menos phi. Este es igual al seno de phi. Muy bien. Por otro lado, el seno de 90 menos delta, ya lo habíamos, el seno de 90 menos phi, ya lo habíamos obtenido en el ejercicio anterior. Esto es coseno de phi. Y nos falta coseno de 360 menos a, obtener una fórmula más fácil. Y esto es el producto de los cosenos más el producto de los senos. Seno de 360 es 0, coseno de 360 es 1, así que esto queda 1 por coseno de a. Coseno de a. Muy bien. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, ponemos así, reemplazando, en lugar de coseno de 90 menos declinación, tenemos seno. Acá también tendremos seno por coseno de z más coseno de phi, seno de z, y coseno de 360 menos a es coseno de a. ¿Bien? Bueno, fíjense que latitud, distancia cenital, azimut, todos esos son datos. Así que todos esos los podemos reemplazar en la calculadora y podemos obtener el resultado. A ver, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por el primer lado tenemos el producto de dos cosas. De seno de el valor absoluto de la latitud. Como dice valor absoluto, tenemos que escribirlo positivo. 74 grados, 55 minutos. ¿Bien? Por el coseno de la distancia cenital. Coseno de 67 grados. Muy bien. Y a esto hay que sumarle el producto de tres cosas. En primer lugar, el coseno de el valor absoluto de la latitud, es decir, el coseno de 74 grados, 55 minutos. Luego, el seno de la distancia cenital, el seno de 67 grados. Y por último, el coseno de 318 grados, y nada más. Y listo. Y todo eso da este valor, 0.55528 aproximadamente. Ahora, ¿cómo este ángulo, el valor absoluto de la declinación, pertenece al primer cuadrante? Porque sabemos que la declinación en sí va de menos 90 a 90, pero su valor absoluto va a ir de 0 a 90. Como este ángulo pertenece al primer cuadrante, si queremos despejarlo a partir de esta fórmula, se puede hacer utilizando el arco seno. Esto va a ser el arco cuyo seno es 0.552, acá aparece otro 528. Por lo tanto, cuando le sacamos el arco seno, esto es el valor absoluto de la declinación, 33 grados, 43 minutos, 48.15 segundos. Pero este está en valor absoluto porque la declinación es negativa, porque el astro está hacia el polo sur. Por lo tanto, esto va a ser negativo, así que esto es con un menos adelante. Menos 33 grados, 43 minutos, 48.15 segundos de arco. Y así es como se utiliza ahora el teorema del coseno. Para esta información, a partir del teorema del coseno, lo que sacamos es el valor de la declinación. Ahora obtuvimos declinación igual a menos 33 grados, 43 minutos, 48.15 segundos. Y ahora vamos a utilizar el tercer método, que es la fórmula de los 5 elementos. Así que mientras yo voy borrando, si desean, pueden preguntar si algo no han entendido en este paso.
Igual no se preocupen si tienen dudas, si no saben bien cómo formularlas, porque esto va a estar subido en el canal. Entonces, ahí van a poder mirarlo más tranquilos, y si tienen duda la pueden mandar al canal, o la pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Bueno, lo que sigue es usar la fórmula de los 5 elementos. Para la fórmula de los 5 elementos, nuevamente tenemos que recordar el triángulo de posición. Vamos a considerar un triángulo esférico así. A, B, C, A, B, C, y esto es seno de un arco por el coseno de un ángulo es igual a el coseno del arco opuesto a este ángulo por el seno del tercer arco que no ha intervenido hasta ahora, menos, intercambiamos seno por coseno, y aquí va ahora un coseno del ángulo que se le opone a este arco. Fíjense que entonces acá va un arco y un ángulo. ¿Qué usamos? ¿Qué arco y qué ángulo? Bueno, los que contienen las incógnitas. El arco que contiene incógnitas es 90 menos declinación, así que acá va seno de 90 menos declinación, por el coseno de un ángulo. El ángulo que contiene información que queremos hallar es 360 menos t. Bueno, esto empieza como el coseno del arco que se le opone a 360 menos t, o sea, el coseno de z, por el seno del arco que hasta ahora no hemos usado. Hemos usado 90 menos, perdón, acá va, declinación, no latitud. Muy bien, hemos usado declinación, hemos usado distancia cenital, ahora va el seno de el que tiene la latitud, 90 menos phi. Menos, intercambiamos seno por coseno, seno de z, coseno de 90 menos latitud, y ahora va el coseno del ángulo que se le opone al arco 90 menos declinación. El arco 90 menos declinación, el que se le opone es 360 menos a. Así que acá va coseno de 360 menos a. Muy bien, ponemos así. Luego, utilizando las relaciones trigonométricas que hemos visto en los primeros pasos, seno de 90 menos declinación es coseno de declinación. Coseno de, perdón, nuevamente pongo latitud. No sé por qué, pero tiendo a equivocarme en eso. Coseno de la latitud multiplicado por coseno de 360 menos t. Eso es coseno de 360, coseno de t. Coseno de 360 es coseno de 360 es 1, así que acá va coseno de t. Es igual a coseno de z, seno de 90 menos phi es coseno de phi. Menos seno de z, coseno de 90 menos phi es seno de phi. Y coseno de 360 menos a es coseno de 360, coseno de a, más seno de 30 seno de a, acá va coseno de a. Listo. Fíjense en lo siguiente. Z es un ángulo del primer cuadrante. Su coseno es positivo. Phi es un ángulo del primer cuadrante. Su coseno es positivo. El seno de z también es positivo porque es del primer cuadrante. Seno de phi también es positivo porque es del primer cuadrante. Coseno de a es positivo porque a es un ángulo del cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Así que todo esto es algo positivo menos algo positivo. En principio no sabemos el signo, porque esto puede dar positivo o negativo, así que tenemos que hacer la cuenta. Igual esta cuenta se puede hacer porque está toda con datos, ¿no? Que son dados en el ejercicio. Así que empezamos. Tenemos que restar dos cosas. En la primera cosa hay el producto de dos términos. Está el coseno de 67 grados por el coseno de el valor absoluto de la latitud, o sea, el coseno de 74 grados 55 minutos. Menos el seno de todo eso, seno de 67 por vamos a ponerlo así, seno de 67 por el seno
de 74 grados 55 minutos por el coseno de 318 grados. Y todo es algo negativo, todo esto da menos 0.55882. Bueno, fíjense en lo siguiente. La declinación. El valor absoluto de la declinación es un ángulo del primer cuadrante, por lo tanto su coseno es positivo. Fíjense que tenemos algo positivo multiplicado por el coseno de t para que dé algo negativo. Esto lo que implica es que el coseno del ángulo horario debe ser negativo. Es la única chance, porque si esto es positivo y el coseno de t también es positivo, el producto debe ser positivo, y no acá da negativo. Por lo tanto, el coseno de t debe ser negativo. Y si el coseno de t es negativo, ¿dónde el coseno es negativo? Bueno, eso pasa en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Esa es la información que sacamos en este paso. Que el ángulo horario pertenece al segundo cuadrante o al tercer cuadrante. Muy bien, con esa información ya terminamos de resolver el ejercicio. Voy a borrar. Fíjense que la fórmula de los 5 elementos no hay que terminar de resolverla. Se llega hasta ahí y listo. Ya no es necesario ver mucho más. Solo sirve, o al menos con este método que les estoy explicando, sirve para determinar posibles cuadrantes. Muy bien, ahora fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos dos casos, ¿no? En el cual el ángulo horario está en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante, ¿no? Que ese nos lo provió el teorema del seno. El teorema del seno nos dio esa información. Esta, que pertenece al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante. Y tenemos también de la ley de la fórmula de los 5 elementos que el ángulo horario puede pertenecer al segundo o al tercero. Entonces nos fijamos en la intersección. En el primer caso, tercero o cuarto. En el último caso, segundo o tercero. Bueno, entonces debe estar en el tercero. Vemos que el ángulo horario pertenece al tercer cuadrante. Bueno, y una vez que sabemos que pertenece al tercer cuadrante, podemos hallarlo. Recordemos de la ley de seno. La ley de seno que nos decía que el seno de 360 menos t dividido el seno de z es igual al seno de 360 menos a dividido el seno de 90 menos t. Bueno, seno de 360 menos t es seno de 360 coseno de t menos coseno de 360 seno de t. Así que acá va menos seno de t, seno de z, es igual a menos seno de a, y aquí iba coseno de esto. Entonces habíamos visto que esto se podría escribir así, menos y menos a. Seno de t es igual a, el seno de z pasa multiplicando, tendríamos seno de a, seno de z, coseno del valor absoluto de la declinación. Y fíjense que el azimut es dato, distancia cenital es dato, y declinación lo acabamos de encontrar. Así que con toda esta información podemos reemplazar y hallar cuánto vale el ángulo horario. ¿Sí? Ponemos así. Reemplazando el seno del ángulo horario, ¿cuánto vale? Será el seno de A, o sea, seno de 318. Por el seno de Z, o sea, el seno de 67. Y todo esto hay que dividirlo por el coseno de menos 33 grados, 43 minutos, 48.15 segundos. Y esto da cuánto vale el seno de t. Da menos 0.74061. Fíjense que da negativo, lo cual está bien, porque el ángulo horario en el tercer cuadrante tiene seno negativo. ¿Cómo determinamos cuánto vale el ángulo horario? Bueno, no alcanza con hacer un arcoseno. Eso estaría mal. Porque el arcoseno se puede usar directamente cuando el ángulo está en el primero o en el cuarto cuadrante. Aquí estamos en el tercer cuadrante. Había una forma de despejar en el tercer cuadrante cuánto valía
El arcoseno que lo vimos en la clase de consulta. Vamos a verlo acá, rápidamente. Vamos a ver así, acá tenemos, vamos a dibujar los ejes X e Y. Bien, y vamos a ubicar un ángulo en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante sería algo así. En el tercer cuadrante. A ver. Llegaría hasta acá el ángulo, ¿no? Este sería el ángulo en el tercer cuadrante, un ángulo alfa. Alfa que pertenece al tercer cuadrante. Muy bien, ese alfa tiene este seno, un seno negativo, que vamos a llamar A. A es negativo, ¿de acuerdo? A es el seno de alfa, y A es negativo. Si queremos relacionarlo con algo del primer cuadrante, prolongamos este lado, el rayo que mide el ángulo, y aquí vamos a tener otro ángulo, un ángulo que le llamaremos beta. ¿Bien? ¿Hasta dónde lo prolongamos? Bueno, de manera tal que volvamos a recuperar acá este A. Pero este A acá debería aparecer como positivo, porque estamos del lado positivo del eje Y, ¿de acuerdo? Este es el eje Y, este es el eje X, así que acá aparece como menos A. Como A es negativo, menos A es positivo. ¿Y qué cosa es menos A respecto a beta? Y es su seno, porque el seno es el cateto opuesto. Así que menos A no es otra cosa que el seno de beta. ¿De acuerdo? Pero beta es un ángulo del primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, como beta pertenece al primer cuadrante, si tenemos esto, podemos despejar beta como el arcoseno, porque es del primer cuadrante, eso funciona en el primero y en el cuarto cuadrante, despejar directamente como el arcoseno. Beta sería el arcoseno de menos A. Muy bien, hasta ahí tenemos ya cuánto vale beta, pero a nosotros no nos importa beta, nos importa alfa. Pero fíjense lo siguiente, que esto de acá es beta, y esto de acá es una media vuelta, o sea 180 grados. Todo esto es 180 grados. Fíjense, beta más esa media vuelta no es otra cosa que alfa. Alfa no es otra cosa que beta más 180 grados. Entonces, ahora reemplazando, vemos que se puede determinar alfa. Alfa sería beta, pero beta es todo esto. El arcoseno de menos A, y a esto hay que sumarle 180 grados. De esta manera se calcula el arcoseno en un ángulo del tercer cuadrante. ¿Bien? Fíjense entonces, vamos a volver a la hoja anterior. Entonces, acá haciendo eso, T sería igual a el arcoseno de esto, pero con signo cambiado, va con el signo opuesto, o sea, 0,74061, más 180 grados. Ese sería el ángulo horario. Entonces, esto lo hacemos. El arcoseno de eso vale 47 grados. Si le sumamos 180, ya tenemos el ángulo horario en grados. 227 grados, 47 minutos, de grado, ¿no? 47 minutos, 0,24 segundos de grado. Pero el ángulo horario no se mide en grados, se mide en horas. Para pasarlo a horas, minutos, segundos, hay que dividir esto por 15. Bien, esa es la regla. Entonces, en horas, el ángulo horario vale 15 horas, 11 minutos, 8,02 segundos de tiempo. Y tenemos con eso el ángulo horario. Y la declinación la habíamos determinado previamente. Menos 33 grados, 43 minutos, 48,15 segundos. Y de esta manera es como se resolvía el primer ejercicio del parcial. ¿De acuerdo? Fíjense que el ángulo horario, si nos vamos al gráfico, tiene la pinta de estar en el tercer cuadrante. ¿Bien? Y eso es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido un ángulo del tercer cuadrante, un ángulo horario del tercer cuadrante.
Bueno, y así es como se resolvía el primer ejercicio. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al segundo problema. No, no, ninguna duda. Y además muy clara también la parte de la explicación del seno, que cuando el seno es negativo, porque muchos ahí es donde se equivocan, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema del seno me lo voy acordando dónde es positivo o negativo cada uno de las funciones trigonométricas por la letra en la que empiezan. Por ejemplo, en el primer cuadrante yo siempre digo todos son positivos, pero en el segundo, que empieza con la letra S, el único positivo es el seno, y en el tercero, que empieza con la letra T, el único positivo es la tangente, y en el cuarto, que empieza con la letra C, el único positivo es el coseno, y ahí no me equivoco nunca, digamos, pero es por nada más por acordarme de la letra que empieza, no porque esté haciendo una deducción de lo cociente entre el cateto y la hipotenusa y el, ¿no? del Claro. triángulo que quedan determinados. Pero es bueno acordarse de la letra y relacionarlo con el signo, porque así uno sale como al toque, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, sí, sí. Y es importante relacionar también cuándo se puede usar arcoseno, cuándo no. Eso es muy importante. Eso ténganlo muy en cuenta, por favor. No hagan directamente arcoseno, ven acá que en este caso se hacían solamente arcoseno, les daba otra cosa. Había que sumarle 180 grados para que les Claro, no. dé el del Y tercer además, cuadrante. si uno, ya sabiendo, si tengo un seno que es negativo, en qué cuadrantes puede estar, y yo hago un arcoseno y me da un ángulo, obviamente siempre menor de 90, sé que es un imposible, digamos, porque en el primer cuadrante va a ser siempre positivo el seno. Entonces, Claro. algo ahí hay que ponerse y plantear, ah, no, acá esto no va, ¿no? Por deducción, aunque sea, uno se da cuenta de que no sería imposible de calcularlo así directo. Claro, sí, sí, se podrían dar cuenta con el resultado que les da si lo que están haciendo es coherente o no. Sí, sí, tal cual, tenés razón. Pero bueno, vamos a mirar otro ejercicio. Acá tengo un segundo ejercicio del parcial. Después miramos el que también les pasaron los chicos ahí en el grupo de WhatsApp.